Dios mío. Ha salido uno. Sabemos que llevamos siglos perdiendo nuestros humedales. Ninguna especie puede restaurar estos hábitats como los castores. El castor es uno de los animales que cazamos hasta la extinción en Gran Bretaña. Me encantaría ver a los castores como un modelo de lo que podría ser el mundo en el futuro. Pero la gente se enfada porque ven a los castores como animales destructivos. Se trata de ponerles de nuestro lado y decirles: si queremos recuperar estas especies, enfrentar el cambio climático y la crisis de la biodiversidad, tenemos que pensar en las reintroducciones como una herramienta de conservación. En Gran Bretaña, la pregunta es si estamos preparados para convivir con esta especie. Cuando imaginamos la campiña británica, pensamos en verdes colinas, arbustos bien cuidados, arroyos burbujeantes y hermosas casas de campo. Pero, ¿dónde está la naturaleza salvaje? A menudo se le llama la tierra verde y agradable, y se ve de una forma bucólica y romántica. Pero subyace un cambio radical puesto en marcha por los humanos para drenar casi todo el paisaje del Reino Unido para la agricultura. Cuando sacamos el agua de la tierra, los lugares más salvajes, los ecosistemas que ese paisaje mantenía, también se perdieron. Si retrocediéramos miles de años en el tiempo, veríamos un paisaje muy distinto. Bosques antiguos, con linces, lobos y osos. Y vastos humedales. Hogar de criaturas con la capacidad de transformar su hábitat de la noche a la mañana. Los castores. El castor existe desde hace millones de años. Hemos cazado a este animal hasta casi extinguirlo y hemos visto que sus ecosistemas colapsan. Los castores son lo que se conoce como una especie clave, un organismo que ayuda a mantener la unión de todo un ecosistema. Sin la especie clave, la red de la vida puede desbaratarse. En Gran Bretaña, siglos de agricultura, caza y urbanización degradaron el paisaje y acabaron con el castor. Algunos creen que su recuperación aumentará la biodiversidad y la resiliencia ante el cambio climático. Esa idea se está poniendo a prueba en el suroeste de Gran Bretaña, en el condado de Devon. Cuidado al cruzar la presa. Tras 400 años sin castores, en el Reino Unido se aprecia cómo estos leñadores y constructores de presas ayudan a recuperar los paisajes modificados por el ser humano. Este es el tocón de un álamo blanco y se puede ver todo el camino. A través de aquí, estas hermosas marcas festoneadas parecen talladas a mano, pero en realidad son marcas de dientes de castor. Muchos de los árboles que los castores derriban no mueren. Si volvieras aquí dentro de un año, verías docenas de ramas brotando de aquí. Álamo y sauce, tal vez avellano también, abedul plateado, todos responden así cuando son roídos. Derriban estos grandes árboles para poder acceder a las hojas y los brotes nutritivos más arriba, pero también quieren arrancar las ramas laterales y utilizarlas para construir.
Los castores son ingenieros del ecosistema. Como se sienten más seguros en aguas profundas, se han convertido en arquitectos magistrales de presas y estanques, creando el nivel de agua ideal para un refugio de castores. Una casa de varias cámaras con entradas ocultas y un diseño resistente a las inundaciones. Vamos a caminar a través de la principal cueva de castores aquí, que es una estructura bastante impresionante. La han construido en los últimos 3 años y medio, 4 años. Tenemos cámaras de entrada donde los castores pueden nadar bajo el agua, meterse dentro. Y habrá una cámara con un pequeño estanque donde las crías aprenden a nadar. Más arriba construirán cámaras donde puedan dormir y comer en seco. Y cuando las inundaciones en este sistema fluvial suben, los castores tienen un lugar dentro donde pueden escapar de ellas. A veces, si te quedas muy quieto junto a un refugio de castores, puedes oírlos roncar y resoplar. Voy a estos sitios y es como retroceder en el tiempo, porque son desordenados, caóticos y son más salvajes. Esa es una nueva sensación. Los castores se habían ido hace mucho tiempo de Inglaterra. Y de repente, reaparecieron. Se trata de la primera población reproductora de castores en la campiña inglesa en cientos de años. Se trata de un día histórico para la conservación inglesa o del comienzo de una grave amenaza para nuestro frágil ecosistema fluvial. Alrededor del 2008, aficionados a la vida silvestre empezaron a ver castores nadando en el río Otter. El río Otter. Esta vía fluvial de 43 kilómetros tiene nutrias, pero es más conocida por ser el primer lugar de Gran Bretaña donde se estableció esta nueva generación de castores. Sigue siendo un misterio si escaparon de su cautiverio o fueron liberados intencionalmente. Jake Chant los ha estado vigilando desde que llegaron. Creo que es muy relajante observar a los castores. Si ves pasar a uno nadando, ves un gran cuerpo voluminoso, un denso pelaje impermeable que conserva su temperatura en el agua, con una extraña cola detrás, grandes patas traseras palmeadas, pequeñas orejas, y no se parece a ninguna otra especie que tengamos en Inglaterra. En un principio, el objetivo del gobierno era atrapar y eliminar a estos animales, pero el Fondo para la Vida Silvestre de Devon, con el apoyo de las comunidades locales, consiguió convencerlos de realizar una prueba de 5 años para evaluar su impacto en las tierras bajas. Utilizamos cámaras trampa para monitorear lo que hacían. Ante la incertidumbre sobre el destino de los castores, el objetivo del periodo de prueba era revelar qué hacían y evaluar su efecto en la zona. Eso es genial. Un castor sube por la presa muy lentamente y acaba de bajar por la pequeña pista. Veo su cola. Salen sobre las 7 de la tarde y están activos toda la noche. Esto es como una pequeña lente sobre su mundo. La expresión inglesa, ocupado como un castor, no es ninguna exageración, ya que estos mamíferos trabajan sin descanso, represando arroyos, talando árboles y construyendo refugios. Durante los 5 años que duró el ensayo, las cámaras revelaron la legendaria ética de trabajo de los castores y mucho más. Estamos monitoreando los números. ¿Cuántos cachorros tienen por año? Hay mucha actividad que nunca habíamos visto. Interacciones entre especies. Fue muy interesante ver cómo las nutrias utilizaban el sitio que los castores habían creado. Hay imágenes fantásticas de ratas toperas utilizando los canales que los castores excavaron. Como pueden ver, todo eso indica que está aumentando la biodiversidad. Y eso es muy emocionante.
Los listados de especies confirmaron la evidencia de las cámaras trampa. El regreso de los castores como especie clave creó las condiciones ecológicas para el regreso de otras especies nativas. En Devon, el periodo de prueba demostró que los castores eran beneficiosos para la vida silvestre. Pero algunos se preguntaron si los castores ofrecían beneficios a los humanos. 600 kilómetros al norte, en Escocia, la zoóloga Rosine Campbell Palmer ya había empezado a responder a esa pregunta. Supongo que he tenido suerte porque puedo trabajar muy de cerca con este animal. Así que tengo una perspectiva diferente de quienes no. Su pelaje es hermoso, son muy bellos. No es una palabra que nos guste usar a menudo, pero los castores son animales grandes, regordetes y lindos, y creo que eso es parte de su atractivo. Empecé a trabajar con castores hace unos 15 años. En aquella época trabajaba para la Sociedad Zoológica de Escocia e hicimos uno de los primeros proyectos para reintroducir castores. En parte se trataba de su ecología y cómo volverían a encajar en estos paisajes, pero también se trataba del contexto social. ¿Está la gente dispuesta a que vuelvan? Rosine y su equipo siguieron de cerca las reintroducciones. Documentaron todas las cosas buenas que hacían los castores, pero también las que causaban preocupación y conflictos. Alteración del curso de los ríos, caída de árboles, campos inundados. Descubrieron que estos riesgos podían controlarse y que casi todos recibían con gusto a sus nuevos vecinos. Los conservacionistas de Devon estaban dispuestos a adaptar los métodos del equipo escocés y pidieron a Rosine que les ayudara a dirigir una prueba similar aquí. ¿Pero tendrían el mismo éxito conseguido en la zona rural de Escocia en un paisaje más densamente poblado que en la Escocia rural? Ideamos un experimento para ver qué ocurría cuando los castores llegaban y empezaban a construir presas y no sabíamos el profundo cambio que íbamos a observar. Si muevo esto hacia afuera... ¿Nos das un empujón, Rosine? Dime cuando estés listo. Sí, genial. Todo bien. Adelante. Eso es genial. Si nos esperan aquí, volveremos con muy buenas mediciones. Antes de que los castores construyeran esta presa, no había ningún estanque en toda esta llanura de inundación. Pero ahora se ha transformado por completo. Rich ha llamado al hidrólogo Alan Potok para que le ayude a estudiar cómo los castores alteran físicamente los ríos británicos. Aquí hay 320. Empiezan midiendo la cantidad de agua que puede contener el estanque. Esa debe ser la más profunda hasta ahora. 670. ¿Y cuánto más puede contener durante las tormentas para reducir el nivel de las inundaciones río abajo? Cerca de 700 milímetros de profundidad. Excelente. Si tenemos estas profundidades en todo el estanque, podemos calcular el volumen de agua almacenado y cuando lleguen las inundaciones, cuánto caudal que reducir río abajo. Más de 5 millones de personas en el Reino Unido viven y trabajan en zonas con riesgo de inundaciones, que cuestan alrededor de $1.500 millones en daños al año. El cambio climático empeora la situación al generar tormentas más grandes con lluvias torrenciales. El pueblo de East Butlick, al oeste del río Otter, había sufrido inundaciones por años. Pero ahora hay una nueva presa de castores río arriba. Sí, nos instalamos aquí. Correcto. He estado haciendo estos muestreos cada año durante los últimos 4 más o menos. Así conocemos la estructura del sitio, el almacenamiento de agua y cómo ha cambiado con el tiempo. Muy bien, hora del despegue. Las imágenes de satélite y de dron revelan una transformación increíble. Los castores han convertido tierras de cultivo abandonadas en humedales. El
El estanque es enorme. El humedal estaba restringido al canal original, pero ahora se ha extendido. ¿Cuánto calcula? ¿50, 60 metros? Este nuevo humedal cambia la forma en la que el agua fluye río abajo durante las tormentas. Ya está, ya lo vemos. Sin la presa de Castores, las tormentas hacen que se desborde el río y provocan inundaciones. Por suerte para este pueblo, la presa desacelera y redirige el agua a través de una red de arroyos y humedales que almacenan más agua que un cauce recto y sin obstáculos. Desde que los Castores construyeron su presa hace 4 años, East Bucklick no ha sufrido ni una sola inundación. Los caudales de las tormentas se han reducido hasta un 50%. Y durante los meses más calurosos del año, mientras los pastos de las tierras cercanas se han secado y han adquirido un color amarillo, los humedales construidos por los Castores permanecen exuberantes y verdes. Permanece ahí todo el año, incluso en las épocas más secas del año. Los periodos de sequía, seguimos teniendo aquí un enorme estanque de castores. Pero estos beneficios tienen algunas desventajas. Los castores también pueden desviar el agua de formas que incomodan a los vecinos. Los castores son animales ingeniosos. Aunque preferiría que su ingenio no se usara aquí. Y he tenido presas. Yo mido 1,80 y las he tenido muy por encima de mi cabeza. Y la única manera de sacarlas es con una excavadora. Y tengo que pagar ese gasto. Las actividades de los castores pueden extenderse desde el río hacia afuera, amenazando tierras de cultivo y viviendas. Se reconoce que son un beneficio para la biodiversidad y en algunas zonas es absolutamente cierto. No me cabe la menor duda, pero cuando causan graves daños a la agricultura, hay que controlarlos. Cuando la subsistencia está en juego, algunos opositores han recurrido incluso a la eliminación selectiva. Pero cuando las tensiones estallan aquí en Devon, hay gente comprometida a mantener la paz. Administramos más de 1000 hectáreas de vegetación tipo brezal y además trabajo con castores. Ed Lagdon es cuidador de una de las mayores fincas de Devon. Se dirige a una presa de castores que está causando inundaciones en una de las muchas granjas de la propiedad. Él y Matt Holden, del Fondo de Fauna Salvaje de Devon, responden a llamadas como esta a diario. ¿Cuánto tiempo has estado manejando este? Esta presa lleva 2 años aquí de manera intermitente. Es un hábitat muy bonito, pero por desgracia empezó a afectar a los agricultores locales. Así que habrá que rebajarlo un poco. Sí. Los castores trabajan rápido, así que en pocas noches esto llegó a este nivel. Es increíble cómo entrelazan los palos. Son muy creativos. Son muy buenos constructores. Muy cierto. El simple hecho de bajar una presa de castores reduce el nivel del agua y mitiga las inundaciones locales. Los castores necesitan dirección. Queremos que los propietarios y arrendatarios apoyen a los castores, pero cuando ven la destrucción de sus cosechas y no se toman medidas, es cuando empiezan a quejarse. Sí. Si reaccionamos rápidamente, estarán felices. Sí, creo que la clave que estamos aprendiendo es que siempre necesitas a alguien a quien puedas llamar para que te apoye. Sí. Matt y Ed han aprendido que una respuesta rápida puede mitigar la frustración, la rabia y salvar propiedades. Pero cuando se construye una presa aguas arriba de una casa, bajar su nivel puede no ser suficiente. Este es bastante profundo. Oh, wow. Espero que estés lista. Mira, eres más alto que yo. Si eres dueño de una casa, no quieres que el agua caiga por las paredes. No queremos drenar este estanque, solo reducir la altura. Al instalar una tubería en la presa, podemos regular el nivel del agua. No se trata de eliminar esa presa, sino solo de bajar el nivel del agua, para evitar que la casa de este señor se inunde. Un simple tubo de desagüe es un dispositivo de flujo muy eficaz y tiene a esta familia de castores desconcertada. La noche que lo instalaron, los castores volvieron y literalmente podías ver que decían, ¿qué demonios es esto? Y también, no puede ser.
Estamos estableciendo el nivel al que queremos que esté y que los castores puedan tolerar. Y bueno, está funcionando, ¿no? Sí. Los castores están aquí y ha cambiado el flujo de agua de nuevo en este canal. Sin duda, está manejando su problema de agua y evitando la inundación de la casa. La gestión práctica reduce la preocupación pública, pero sigue habiendo mucha información errónea sobre los castores que molesta a la gente. Por ejemplo, existe el mito de que comen peces y reducen sus poblaciones, cuando en realidad solo comen plantas. Otros temen que derriben demasiados árboles. Ven, oveja, oveja. Síganme, vamos. El granjero Chris Jones ha adoptado a los castores en sus tierras y ayuda al público a ver sus aspectos positivos. Deben quedarse aquí. Quédense y cuiden a los castores. Al principio, Jones se interesó por la capacidad de los castores de combatir la sequía. La tierra se seca por completo en muy poco tiempo. Y lo estamos viendo en todo el mundo, francamente. Tenemos que aprender a vivir mucho más en sintonía con la naturaleza. Temiendo por su granja, consiguió un permiso para introducir una familia de castores. Los castores llevan aquí 5 años. Estamos en plena sequía ahora y aún tenemos agua abundante. Teníamos tanta que podíamos bombearla a los campos. Y eso era fantástico. También es testigo del auge en la biodiversidad. Cuando tomamos un arroyo normal, se puede percibir que es una pequeña hoguera de biodiversidad. Agregamos los castores a ese sistema y es como echar gasolina al fuego. Y ahora, después de 5 años, tenemos 10 registros nuevos de aves. 11 especies diferentes de murciélagos. Han aparecido nuevas especies de mamíferos. Los peces se han duplicado en tamaño. Una vez que vio el impacto de los castores de primera mano, Chris se convirtió en el director de comunidad y tierras del fideicomiso del castor, dedicando parte de su propiedad a enseñar al público sobre los beneficios de esta especie. Uno de esos visitantes es la bióloga Sasha Dench. Hola, Sasha, ¿cómo estás? Esta tierra se ha vuelto enorme. Sí. ¿Podemos echar un vistazo? Sí, sigamos por el sendero. Es una apasionada de los cisnes, pero su amor por estas majestuosas aves acuáticas le ha hecho apreciar también a los castores. Sasha se convirtió en la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha en paramotor para seguir a los cisnes en su migración. Después de haber volado desde el Ártico ruso hasta Reino Unido siguiendo los cisnes en sus migraciones, me di cuenta de que, en realidad, si existiera un hábitat privilegiado para los cisnes, para su anidamiento serían los refugios de los castores. Sasha es una firme defensora de cómo la reintroducción de castores puede crear estaciones de paso para las aves migratorias. El costo de construir un humedal artificial es enorme. El costo de traer unos cuantos castores para hacer el mismo trabajo es ínfimo y es una forma mucho más sensata de recuperar todos los humedales perdidos. En el verano de 2021, Sasha intentó la primera circunnavegación de Gran Bretaña en paramotor para crear conciencia sobre el cambio climático, pero una colisión en pleno vuelo la dejó gravemente herida. Chris y los voluntarios del proyecto del castor de Cornualles acaban de terminar el primer sendero de madera accesible para sillas de ruedas para observar castores y ahora ella la está probando. Es una gran diferencia para mí después de haber estado en el hospital 5 meses y medio. Tener algo así que esperar. Es muy importante para el bienestar general. En un mundo ideal, la gente estaría mucho más abierta a los paisajes un poco más naturales porque estaríamos arreglando muchos de los problemas de biodiversidad que intentamos remendar con parches. Tenemos que dejar que las cosas sean un poco más salvajes, más caóticas. Estoy de acuerdo, tenemos que estar un poco más abiertos al caos. Eso le daría oportunidades increíbles a las redes de recuperación natural. ¿Por qué no deberíamos ser ambiciosos? Este animal puede vivir entre nosotros y aprenderemos a convivir con él.
Los castores británicos son prueba de que la isla está mejor con ellos que sin ellos. Se está recuperando una especie que, como especie clave, puede crear hábitats para muchas otras especies. Cada vez que visito un paisaje de castores, se han construido presas, se han talado árboles y transformado en estructuras, se han cortado canales en llanuras aluviales. Eso me da mucha esperanza porque puedo ver una visión del futuro que es casi un espejo del pasado. Allí donde hay castores, vuelve la biodiversidad y su ingeniería acuática puede compensar los extremos provocados por el cambio climático. Lo bueno de los castores es que pueden cambiar el paisaje si se lo permitimos. Con comunidades más resistentes a los cambios, ya sean sequías o inundaciones, podemos enfrentarnos a los cambios climáticos que se avecinan. En mi opinión, se trata de una cuestión social más amplia. ¿Estamos dispuestos a darles más espacio a nuestros ríos? ¿Estamos dispuestos a recuperar los humedales? Cada vez más gente en Gran Bretaña se alegra de ver cómo los castores recuperan su antiguo hábitat. En julio de 2022, el gobierno del Reino Unido promulgó nuevas protecciones para los castores y los reconoció como especie nativa. Lo que me ilusiona es que ha sido un cambio rápido. Ahora es un tema de debate nacional. En el gobierno se discute cómo liberar animales silvestres. Eso es genial. El legado de estos animales se extiende mucho más allá de los ríos que dirigen. Los castores ofrecen a una nación la oportunidad de redescubrir su relación con la naturaleza. Gracias por ver este episodio. Te invitamos a visitar Wild Hope TV Español para descubrir otras historias que nos muestran que el cambio positivo es posible a través de la acción local.